Muy buenos días, señores periodistas. Muchas gracias por acompañarnos. Presentamos hoy nuestra propuesta y equipo económico para un nuevo Perú. Nos acompañan esta mañana nuestro equipo integrado por profesionales de gran trayectoria, de firme y coherente compromiso con el bien común y con nuestro país. Está nuestro coordinador y vocero del equipo económico, el señor Oscar Dancur, ex vicepresidente del Banco Central de Reserva, profesor principal de la Universidad Católica del Perú. Nos acompaña también Humberto Campodónico, aunque no está presencialmente aquí, es parte del equipo, se encuentra en estos momentos en Washington. Él es expresidente de Petroperú, profesor principal de la Universidad de San Marcos. Está también con nosotros Germán Alarco, expresidente del Centro de Planeamiento Estratégico, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Está Francisco Durán, profesor principal de la Universidad de Texas de San Antonio, PhD en la Universidad de California, investigador. Está también José de Chávez, ex viceministro de Gestión Ambiental, doctor en Economía por la Universidad de la Sorbona en Francia. Está Roberto Machado, ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y ex oficial de Asuntos Económicos de CEPAL en Trinidad y Tobago. Está Alan Fegley, nuestro candidato a la segunda vicepresidencia, integrante también del equipo económico, profesor principal de la Universidad Católica del Perú, especialista en temas de comercio internacional y biocomercio. Está también Pedro Franque, nuestro coordinador de plan de gobierno, exdirector de Foncodes y exsecretario técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, profesor principal de la Universidad Católica. Este es entonces nuestro equipo de economistas que han trabajado con nosotros esta propuesta de reactivación de la economía de la gente y para la gente, y vamos a presentar hoy una síntesis de esta y nuestras 10 principales medidas. Estos son los profesionales que nos acompañan, gente que chambea, gente que quiere chambear por el país, gente que realmente quiere hacer su trabajo, no como los que hemos tenido en los últimos gobiernos, que básicamente se han quedado de brazos cruzados, rematando de manera indiscriminada nuestros recursos naturales y no hicieron absolutamente nada para prevenir la situación que hoy afrontamos, una situación de estancamiento de la economía por una inadecuada política macroeconómica y por una excesiva dependencia de nuestra economía del sector extractivo. Esto tiene que ser superado y para eso en el Frente Amplio tenemos una propuesta que consiste en reactivar la economía, redistribuir y diversificar. En ese marco es que presentamos hoy ante ustedes y para el Perú nuestras 10 principales medidas. En reactivación, número 1, vamos a incrementar el sueldo mínimo vital a 1.000 soles durante el primer año de nuestro gobierno, porque está estancado desde hace 3 años, señores, y con 750 soles no se puede vivir. Esto es insostenible. Incrementar el sueldo mínimo para mejorar la calidad de vida de las familias, para permitir un mayor consumo y reactivar, mover la economía del país. Vamos a garantizar crédito barato para impulsar a los productores, a los micro y pequeños empresarios que mueven la economía del país. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a reducir la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva y en segundo lugar vamos a canalizar recursos públicos y privados hasta por un monto de 10.000 millones de soles para facilitar acceso a crédito barato a pequeñas y medianas empresas, a productores del campo y de la ciudad. Como tercera medida, vamos a aumentar la inversión pública, que hoy está en cerca del 4.5% del PBI a cerca del 6.5% del PBI. Inversión pública que ha decaído en los últimos meses y que se tiene que reactivar porque no pueden seguir paralizadas las obras de infraestructura en las regiones de nuestro país, no puede seguir paralizada la economía, no podemos seguir perdiendo empleos. En redistribución, como cuarta medida, vamos a atacar directamente la pobreza, vamos a ampliar y mejorar el programa Juntos. Vamos a incrementarlo en 50 soles adicionales que vayan a una cuenta de ahorro, así como a inversión productiva o capacitación para que realmente las familias beneficiadas puedan salir de la pobreza. En quinto lugar, vamos a garantizar una pensión digna para todos. Vamos a hacer una reforma integral del sistema de pensiones y como parte de esta vamos a duplicar
el programa Pensión 65, duplicarla en monto y duplicarla en número de afiliados en el primer año para llegar a 1 millón de personas. Como sexta medida, no vamos a seguir permitiendo más el abuso de las AFPs. El sistema de pensiones privados será voluntario y complementario y vamos a garantizar una mayor competencia en este sistema con la participación de bancos y cajas para que las personas puedan mejorar la rentabilidad de sus ahorros. En cuanto a diversificación, como séptima medida, vamos a defender la producción nacional usando mecanismos legales como las salvaguardas y las medidas antidumping contra la importación de productos extranjeros que constituyen una competencia desleal con nuestra producción nacional. Vamos a restablecer la franja de precios agrícolas al maíz, al azúcar y los lácteos. No vamos a seguir permitiendo que Gamarra y nuestra industria textil, por ejemplo, siga agonizando porque entra competencia desleal. Nosotros sí vamos a defender nuestra producción nacional. Como octava medida, vamos a apoyar al exportador y para eso vamos a restituir el 5% del drawback a las exportaciones no tradicionales e instalar un 10% del drawback para los nuevos productos de exportaciones no tradicionales. Tal como lo ha dicho ADEX, las exportaciones han venido cayendo dramáticamente en los últimos 44 meses, afectando el trabajo de cerca de 6 millones de peruanos y eso no puede seguir pasando. Como novena medida, vamos a garantizar energía barata para los peruanos. Para eso, vamos a renegociar los contratos de gas, los contratos de camisea, para garantizar que el Estado pueda decidir soberanamente el uso y el destino de ese gas. Y la prioridad tiene que ser las familias peruanas y la industria nacional para que puedan acceder a un combustible limpio y barato que permitirá además mejorar la competitividad de nuestras empresas y nuestros productores. Vamos a impulsar también la industria petroquímica en la región sur, un sueño anhelado por cusqueños, arequipeños, moquegüanos, tacneños, que hasta el día de hoy no se cumple ni se implementa. Vamos a garantizar a través de estas medidas una verdadera masificación del gas. Es inaceptable que en países como Colombia, por ejemplo, el 70% de las familias tengan una conexión de gas virtual en sus casas, el 25% de las familias en Bolivia y aquí en el Perú apenas estemos en 3% teniendo gas en nuestro territorio nacional. Eso no lo vamos a seguir permitiendo. No vamos a permitir tampoco que el consumidor siga perjudicándose con el alto precio del combustible, a pesar de que el precio del petróleo en el mercado internacional ha bajado. Para eso vamos a fortalecer a los organismos reguladores como Indecopi para que no permita los abusos de posición de dominio ni la concertación de precios. Y para evitar este tipo de situaciones en adelante, vamos a regular las fusiones y adquisiciones para evitar monopolios y oligopolios que afecten a los consumidores, que afecten a las familias en nuestro país. Vamos a garantizar que baje el precio de la energía eléctrica. Hoy, lamentablemente, el precio de la electricidad está amarrado al tipo de cambio y eso perjudica al consumidor, perjudica a las familias. Vamos a revisar el mecanismo de generación de precios de la electricidad para garantizar energía barata para las familias peruanas. Con estas 10 medidas, señores periodistas, vamos a garantizar una economía al servicio de la gente, vamos a reactivar la economía generando trabajo, generando diversificación, una economía que irá creciendo de manera sostenida y equitativa. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, que nuestra economía tiene que crecer con estas 10 medidas y nuestra propuesta de reactivación, redistribución y diversificación, la economía tiene que crecer en 6 puntos del PBI anual, pero también y sobre todo el empleo tiene que crecer. Esa es nuestra principal preocupación y será también con estas medidas y con nuestra propuesta en 6% anual de crecimiento de empleo. El sueldo mínimo en el 2012 se subió a 750 soles, ¿sí?
y de ahí se ha quedado constante. Y ha bajado en términos reales porque los precios suben y la capacidad de compra de esos 750 soles en términos de bienes y servicios ha ido cayendo, ¿no? Y probablemente va a seguir cayendo hasta mitad julio, agosto del próximo año. Para comprar la misma canasta de bienes y servicios de 2012, a mitad del 2016 tendría que ser 850 soles. Sobre eso nosotros hemos hecho un incremento, hemos calculado un incremento extra de 16-17% para que llegue a 1.000. ¿Por qué? Porque hay un atraso histórico de los salarios. Sí, pero básicamente, ¿cómo lo van a hacer? Lo vamos a hacer como se ha hecho otras veces. Por ejemplo, en el gobierno al principio del gobierno del presidente Humala se subió el salario mínimo a 750, 25%. Nosotros estamos planteando un 30 y tantos por ciento, 33%, y hubo, digamos, miles de pronósticos de catástrofe. Gran desempleo, los precios van a subir. Subió el salario mínimo, ¿alguien lo notó? Pueden buscar los datos de precios y de producto y de empleo en los meses en que el salario subió a 750 soles y van a encontrar algo. Nada. Porque creemos que es inaceptable que teniendo nosotros en nuestro territorio nacional petróleo, gas, prefiramos rematárselo a empresas transnacionales que hacen con estos recursos lo que les da la regalada gana. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar, que el Estado en nombre de los peruanos tiene que decidir dónde tiene que ir ese recurso y a quién tiene que beneficiar. Y nosotros creemos que a quien tiene que beneficiar es, número uno, a las familias peruanas para abaratar sus costos de energía, y número dos, debe servir para nuestra industria nacional, para abaratar sus costos de producción, para mejorar su competitividad, generar más empleo de manera sostenida. Como medida inmediata y concreta, estamos totalmente de acuerdo con la liberación del 95% del fondo de pensiones de las AFPs, pero como Frente Amplio, en nuestro gobierno lo que haremos es una reforma integral del sistema de pensiones, porque las pensiones no pueden seguir siendo vistas como un negocio, sino como un derecho que el Estado tiene que garantizar para todos y todas sin ningún tipo de discriminación. Tiene que haber un sistema público de pensiones moderno y fortalecido que garantice primero una pensión básica no contributiva para los más pobres y vulnerables. Por eso vamos a duplicar el programa Pensión 65 en número de beneficiarios y en monto también. Vamos a reformar el sistema público creando un Instituto Nacional de Pensiones que pueda ser fortalecido con el aporte no solo de los trabajadores, porque no es posible que hoy todo esté a cargo del trabajador, que tiene que pasar el 13% de su sueldo para su fondo de pensiones, cuando en todos los demás países se aporta también desde la empresa y desde el Estado. Y en este sistema vamos a garantizar además la competencia, porque hoy lo que hay es un oligopolio, prácticamente 4 FPs que se reparten el mercado y hacen lo que les da la gana. Eso no puede seguir pasando, tiene que haber competencia, las familias tienen que poder ahorrar en AFP, en bancas, en bancos, en cajas, lo que les sea más rentable y lo que ellos decidan hacer con su plata, teniendo ya garantizada una pensión básica en el sistema público.